Ilustre Colegio de Abogados de Lima, gracias al convenio con el estudio Miranda Aburto Abogados, motivo por el cual doy paso ¿Salí? Perdonen la señal. Voy a dar paso a la doctora Kerstin Boitano para sus palabras de bienvenida. Hola con todos. Me van a disculpar el estadio, pero me ganó la hora, me ganó un poco la agenda. Sin embargo, siempre es grato poder saludarlos a todos ustedes, además agradecerles su presencia, agradecerle además esta serie de conferencias que traemos de la mano con el estudio Miranda Aburto y con nuestro gran amigo Elder Miranda, que lidera este equipo. Desearles que en esta noche puedan de alguna manera disfrutar de esta ponencia a cargo del doctor Alexander Robles Sevilla, quien además tiene una larga trayectoria en la materia que va a exponer el día de hoy. Yo los dejo para que puedan gozar de su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Kerstin. Vamos a presentar al doctor Alexander Robles Sevilla. Él es abogado penalista por la Universidad de San Martín de Porres, máster iberoamericano en políticas anticorrupción en la Universidad de Salamanca, España, estudios en el máster universitario en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha, profesor del curso de investigación preparatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, integrante de la Comisión de Derecho Penal de la Sociedad Peruana de Derecho, director del libro compilatorio Delatores y Colaboradores Eficaces en el Siglo XXI, Desafíos Contemporáneos del Whistleblower y el Colaborador Eficaz, publicado por Idea Solución Editorial en este año. Con ustedes, el doctor Alexander Robles Sevilla. Doctor Alexander, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, estimada doctora Sofía Rubio, por la presentación. También agradezco mucho al distinguido colega y amigo, el doctor Elder Miranda, y al Colegio de Abogados de Lima por la gentil invitación a participar en el presente evento. Para mí siempre es un gusto poder compartir algunos conocimientos que uno tiene a partir de lo que ha podido revisar sobre determinada institución procesal y también lo que ha podido ver en la práctica, ¿no? Entonces, en esta oportunidad yo voy a... el tema que se me ha asignado es sobre la colaboración eficaz. Creo que todos ustedes o la gran parte de ustedes son colegas en ejercicio de la abogacía y algunos o muchos de ustedes dedicados al ámbito penal. Por lo tanto, más o menos ya sabemos que entendemos por la colaboración eficaz, así que no voy a ahondar mucho en ese tema, en el tema conceptual, sino que quisiera en esta ponencia ver temas más prácticos, escucharlos también, de ser posible, a ustedes con sus intervenciones, con sus dudas, consultas, para poder así enriquecer más la discusión y el debate académico. Ya, como nosotros sabemos, la colaboración eficaz en nuestro país se encuentra regulada en nuestro Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Pero este código, en realidad, puesto en vigencia recién en el año 2006, no tenía un desarrollo tan pormenorizado de la colaboración eficaz. Si nosotros revisamos cómo era la normativa en ese entonces, veremos que las fases que ahora nosotros conocemos como fase de calificación, fase de corroboración, fase de
acuerdo, fase de homologación de la colaboración eficaz, en realidad no tenían ese desarrollo dogmático procesal en el Código Procesal Penal de 2004, sino que es recién con el Decreto Legislativo 1301, que fue publicado el 30 de diciembre del 2016, que modifica sustancialmente este proceso especial de colaboración eficaz para adaptarlo a las nuevas exigencias que se estaban viendo a partir de los casos de mega corrupción. Como ustedes conocerán, en el año 2009-2010 en Brasil se conoció el escándalo de las coimas de Odebrecht, que propició una mega investigación en Brasil y que dio a conocer precisamente cómo esta empresa, ¿no? En muchos otros países a nivel de consorcio, utilizaba sus propios recursos de financiamiento para poder conseguir determinadas obras en varios países, ¿no? De la región latinoamericana. Y producto de ello es que se iniciaron estos procesos de investigación en contra no solamente de funcionarios públicos, de altos funcionarios, sino también contra las propias empresas. Aquí en nuestro país lo tenemos con las colaboraciones eficaces de Graña y Montero, por ejemplo. También existen otras empresas que quizás no son tan mediáticas, pero también que han llegado a colaboraciones eficaces en otros procesos relacionados a Odebrecht. Entonces, este escenario propició que se emita este decreto legislativo 1301, que fue aprobado por el Congreso de la República, por el Poder Ejecutivo también, y también luego de ello se emitió un reglamento que vino a desarrollar aún más estas fases de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz nosotros pues lo entendemos como un mecanismo de investigación extraordinario. ¿Ya? Desde la dogmática se ha conceptuado así. ¿Por qué busca la colaboración eficaz? El desbaratamiento de organizaciones criminales, la persecución de delitos complejos que lesionan gravemente el interés público. En el caso de las organizaciones criminales, lo que busca es lograr información útil y eficaz para el desbaratamiento de esta organización criminal, pero sobre todo para identificar a los cabecillas, identificar a los integrantes de esta organización criminal y también identificar las fuentes de financiamiento, también buscar dónde se pueden ubicar los recursos provenientes de estas actividades ilícitas. Entonces, la colaboración eficaz es un instrumento que en la actualidad, en nuestro país, se viene siendo utilizado en todos estos procesos de gran complejidad y que, como ya he mencionado, se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal. Ahora bien, dicho esto, lo que conviene ahora es desarrollar algunos aspectos esenciales que considero importantes de la colaboración eficaz. Ya hemos señalado que la finalidad es la identificación de los miembros y la desarticulación de las organizaciones criminales, el descubrimiento de circunstancias de la comisión del delito, la entrega de documentos, los efectos, ganancias y bienes delictivos que se puedan obtener a partir de esta organización criminal, y las fases concretas por las que pasa el proceso de colaboración eficaz son la solicitud, que es presentada por un aspirante o un postulante a colaborador eficaz, la corroboración, porque el fiscal tiene que corroborar que esta información del colaborador sea cierta, ¿no? De otro modo no se puede llegar a un acuerdo. El acuerdo propiamente dicho, que tiene la información aportada y el beneficio a obtener. Sobre todo ello, ¿no? El colaborador eficaz delata a sus coacusados con la finalidad de lograr un beneficio premial, que muchas veces puede ser una disminución de la pena o que no se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva, o incluso también la exención de la pena según sea el caso, ¿no? Tenemos luego de este acuerdo la aprobación judicial, la homologación judicial de este acuerdo y finalmente la impugnación, ¿no? Ahora, este proceso especial de colaboración eficaz, ¿cómo empieza?
¿no? Y esto es algo que surge a partir de la práctica, de mi experiencia como abogado que he patrocinado en este tipo de casos. Generalmente sucede con una solicitud que puede ser mediante un escrito, puede ser una solicitud verbal en el despacho del juez. En mi experiencia, siempre es conveniente que la solicitud sea presentada mediante un escrito, pero no ingresada por mesa de partes, porque obviamente si lo ingresan por mesa de partes, van a saber quién es la entidad de este aspirante a colaborador eficaz. Sino lo que deben hacer es ir al despacho del fiscal, presentar su escrito y señalar que están dispuestos a colaborar con la justicia. Luego de ello, una vez que se establezca esta solicitud de postulación a la colaboración eficaz, lo que existe es una evaluación, una calificación por parte del fiscal, que cumpla todos esos requisitos específicos, ¿ya? Lo que va a hacer la fiscalía es, una vez que evalúe que la información le interesa, por lo menos la información preliminar que uno le pueda dar, vienen las reuniones previas con el aspirante o postulante a colaborador eficaz. El artículo 473, inciso 3, ¿qué nos dice, doctores? Que el fiscal podrá celebrar reuniones con los colaboradores eficaces con o sin la presencia de sus abogados, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el Código Procesal Penal. Sin embargo, ojo, existe un proyecto de ley número 565-2021 que propone precisamente una modificación normativa con la finalidad de que las reuniones previas del aspirante con el fiscal siempre necesariamente tengan que tener la presencia de un abogado defensor. Un abogado defensor particular, sí, puede ser. Un abogado defensor de oficio quizás, también, no hay problema, pero siempre tiene que estar asesorado. ¿Y esto por qué, doctores? Ustedes se preguntarán, pero si ingresamos a un abogado como defensor de un aspirante a colaborador eficaz, quizás no sea un impedimento o una obstrucción para llegar a un acuerdo. Todo lo contrario, yo considero que el papel del abogado en este tipo de procesos es facilitar el acuerdo. Para ello, un buen asesoramiento es vital. Me ha tocado casos en los cuales el aspirante a colaborador eficaz o el postulante a colaborador eficaz ya ha brindado toda la información al fiscal y el fiscal, por desconocimiento, quizás no inició ni siquiera el procedimiento de colaboración eficaz, pero ya tenía toda la información. Y eso propició la demora, eso propició que no se cumplan con los objetivos del proceso de colaboración eficaz. Entonces, un abogado versado en este tipo de procesos puede ayudar precisamente a la consecución del acuerdo y a que se desarrolle el debido procedimiento, ¿no? Esta modificación normativa, esta propuesta, guarda sintonía con lo que pasa en Brasil. En Brasil, por ejemplo, todas las reuniones entre el aspirante y el fiscal, entre el colaborador eficaz y el fiscal, siempre son en presencia de su abogado. Y esa es una obligación normativa. ¿Ya? Me parece que ese es un aspecto a mejorar en nuestro sistema. Que dicho sea de paso, en un debate donde participó el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, todos estuvieron de acuerdo en que se le debe respetar el derecho de defensa al aspirante a colaborador eficaz. Ahora bien, dicho esto, es importante tener presente los peligros epistemológicos en el proceso de colaboración eficaz, ¿correcto? ¿Existen peligros en este proceso? Claro que sí. Hay una ausencia clara de contradicción. Aquí el fiscal y el postulante a colaborador eficaz y su propia defensa están interesados en que se llegue a un acuerdo. Hay una posibilidad también de la presencia de sesgos en la corroboración de la información. También nosotros, por nuestros estudios en psicología del testimonio, podemos advertir que los sesgos son una errónea percepción o una errónea interpretación de los hechos por cuestiones subjetivas, ¿no? Por cuestiones que afectan nuestra percepción, creencias, prejuicios, entre otros. Y dentro de ellos,
dentro de estos sesgos se encuentra el sesgo de confirmación. ¿Qué significa este sesgo? Significa que una persona que está buscando una determinada fuente de prueba o se encuentra en realidad seguro de lo que va a encontrar, pocas veces presta atención a aquellas circunstancias o aquellas pruebas incluso que determinan lo contrario. O sea, en otras palabras, lo que busca el aspirante a colaborador eficaz es siempre que se aporte la información útil y eficaz y cierta. Pero el fiscal puede incluso verse afectado por este sesgo y puede no advertir otras circunstancias que adviertan lo contrario. Y eso hay que tenerlo muy en claro. El hecho de que sea un aspirante a colaborador eficaz no significa que diga la verdad. No porque aparezca en los medios de comunicación significa que la información que haya proporcionado sea cierta. Mucho ojo con eso. Luego tenemos la posibilidad de que se aporte información falsa y se incrimine por motivos espurios, por supuesto que sí. Eso puede suceder también, estimados doctores. El colaborador, el aspirante a colaborador eficaz, muchas veces puede introducir información falsa con la finalidad de verse beneficiado por digamos, un desistimiento de una prisión preventiva, por ejemplo. El fiscal le propone, le dice, si es que tú me aportas información, yo no te pido prisión preventiva. Entonces, para eso, no tengo la información concreta, la fabrico, ¿no? Puede suceder también ese caso. Ahora bien, dicho esto, también es importante que nosotros tengamos en cuenta otro aspecto, ¿no? La fase de corroboración es muy importante y a eso no se le ha puesto la especial importancia que merece. La fase de corroboración, en realidad, en ningún otro ordenamiento jurídico lo tenemos como una etapa del proceso, en ninguna parte. Nosotros consideramos, desde mi perspectiva, que la fase de corroboración puede reducir en gran medida los márgenes de error que se puedan obtener a partir de la declaración de este aspirante a colaborador eficaz o los falsos positivos también. ¿Qué significan los márgenes de error? Pues la posibilidad de que se pueda advertir información falsa quizás, ¿no? ¿Se puede disminuir también el sesgo de confirmación? Claro que sí. Con una buena corroboración, el fiscal está 100% convencido de que la información aportada por el aspirante a colaborador eficaz es cierta. Y como abogado que he visto este tipo de casos, le puedo decir que muchas veces el fiscal no nos va a citar una, dos o tres veces. Nos va a citar 5 o 6 veces hasta que se convenza de que esta información sea cierta. Pero no porque nosotros lo decimos también, o no porque el cliente lo diga, sino también porque se ha ofrecido las pruebas documentales para ello. Y la fiscalía en ese sentido presta mucha atención. Los buenos fiscales objetivos prestan atención a estas circunstancias de carácter objetivo y pueden decidir. La información aportada por el colaborador puede ser utilizada para sustentar medidas cautelares personales, por supuesto que sí. No solamente personales, también reales. También búsqueda de pruebas y restricciones de derechos también, allanamientos, entre otros. Claro que sí. Por eso es que la información tiene que ser lo más cercana posible o en un grado de probabilidad muy cercano a la verdad. ¿Ya? Tiene que ser por lo menos corroborada esta información por parte del fiscal. Ahora bien, dejado sentado esta importancia de la corroboración, tenemos que tener otros aspectos, ¿no?, en consideración. Las condiciones previas del aspirante a colaborador eficaz. ¿Tiene que haber una voluntariedad y una defensa efectiva? Por supuesto que sí. Tiene que haber una idoneidad del aspirante y de la información que aporte. Por supuesto que sí, doctores. No cualquiera puede ser un aspirante a colaborador eficaz. Tiene que ocupar un puesto privilegiado que le permita aportar esa información útil y eficaz para la investigación. ¿Ok? Eso es otro aspecto muy importante que tiene que tenerse presente. Ahora bien,
Entre los aspectos esenciales de la colaboración eficaz también está el tema de la precisión del objeto de las diligencias. ¿Qué es lo que se busca obtener? Se tiene que cumplir el objeto de la colaboración eficaz y para esto el fiscal ya tiene que haber delimitado cuáles son los hechos que busca probar, ¿no? Como ciertos, a partir de la declaración del aspirante. Y esta corroboración se tiene que dar en un plazo razonable, doctores. Ahorita nuestro Código Procesal Penal no tiene ningún plazo para la colaboración eficaz. ¿Debería tenerlo? Considero que sí. Debería tenerlo porque incluso los procesos complejos, los procesos comunes, los procesos de crimen organizado tienen un plazo. Y eso es lo que no establece el Código Procesal Penal. Y en la actualidad, un proceso de colaboración eficaz puede durar 36 meses en crimen organizado. Muy tranquilamente, doctores. Entonces, tenemos que poner en ese aspecto mucho cuidado al momento de determinar los plazos de la colaboración eficaz. En la experiencia comparada, en Italia, en la lucha contra el terrorismo, contra las brigadas rojas, contra la mafia, los procesos de colaboración eficaz solamente duraban menos de un año. ¿Por qué? Porque se le ponía la especial atención, ¿no? Para el desarrollo de estas actividades de corroboración, ¿ya? Y sobre todo, se tiene que tener reserva de las diligencias. Mucho cuidado con eso. Hay aspirantes a colaboradores eficaces que ustedes conocen por los medios de comunicación que han salido a la palestra y han dicho, yo soy aspirante a colaborador eficaz, no colaboradora todavía, aspirante a colaborador eficaz. Y aquí está la información que les ofrezco. Vaya a ver nosotros o cómo nosotros podemos corroborar que esa información sea cierta o no, si no he introducido nuevos hechos a partir de ello. Eso no creo que beneficie a la Fiscalía, definitivamente, porque también el colaborador corre peligro, dependiendo del caso en concreto, pero también, sobre todo, porque pierde el efecto. Si ya se dice, si ya se publica la información, las defensas también van a saber ya de antemano quién es el colaborador, en principio, y también cómo actuar frente a ello, ¿ya? Asimismo, doctores, discúlpenme un momento, mi batería está un poco baja. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Se me había bajado la batería de la laptop. También es importante, otro aspecto a tener en cuenta es la toma de la declaración del aspirante a colaborador eficaz. Entendámoslo así, doctores. La declaración de un colaborador es muy diferente a la declaración de un testigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene el ánimo de heteroincriminador, ¿no? Como se conoce. Va a delatar a otros. Es posible que esta declaración del aspirante a colaborador eficaz muy probablemente sea luego utilizada en sede de juicio oral. Y si es posible, se pueda contrainterrogar a este aspirante, bueno, ya colaborador eficaz para ese entonces. Pero es importante, considero, que si se va a utilizar la declaración de este aspirante para sustentar medidas cautelares de índole personal o real, es necesario que esta declaración sea grabada en el mejor o en el más idóneo medio de grabación posible. Y para ello, nuestra norma, en el artículo 473, inciso 3, nos dice que se pueden realizar todas las reuniones necesarias para la materialización del acuerdo.
Y el artículo 19 del reglamento del decreto legislativo 1301 nos dice: todas las reuniones serán documentadas por el medio más idóneo, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Desde mi perspectiva, considero que el medio más idóneo es una grabación en audio y video. Esto sucede también en Brasil. Por ejemplo, en Brasil, las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y de los colaboradores se vienen realizando ya mediante mecanismos de grabación en audio y video. Y esta propuesta también ha sido recogida en Perú. Tenemos un proyecto de ley número 565-2011, 2021, perdón, que ya les he señalado, que propone una modificación en el artículo 473 del Código Procesal Penal, donde se señala específicamente que se deberá registrar en un acta la declaración, pero también como en un medio audiovisual que se conservará hasta su remisión al juez junto con los demás actuados. Esta modificación me parece muy importante porque da el valor necesario a la toma de la declaración del aspirante a colaborador eficaz. Ahora bien, doctores, considero importante también que en el acuerdo de colaboración eficaz se motiven, ¿no?, las razones, los hechos, y también el mecanismo de corroboración. Tenemos el reglamento del decreto legislativo 1301, el artículo 27, inciso 2 de este reglamento, nos dice que en el acuerdo de colaboración debe existir la identificación del colaborador y su abogado defensor, la existencia de una medida de protección, la medida de una protección, o también si existe una voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia, previa información de los alcances del proceso de colaboración eficaz, los hechos corroborados y su mecanismo de corroboración. Es importante que existan esos hechos corroborados y su mecanismo de corroboración, así como el beneficio acordado y su justificación y la aplicación de la reparación civil y el monto acordado. Este acuerdo de colaboración eficaz tiene que someterse a un control judicial, ¿no? Entendemos que en la práctica existen acuerdos de colaboración eficaz que han sido propalados por parte de los medios de comunicación. E incluso un portal jurídico muy conocido en nuestro medio también ha propalado estos acuerdos de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, eso nos deja como experiencia precisamente que tenemos que analizar estas resoluciones, este control judicial del acuerdo de colaboración y que cumpla todos estos requisitos, pero sobre todo que se establezca este mecanismo de corroboración muy claro, ¿no? Que realmente la información se haya corroborada y se haya podido advertir este razonamiento corroborativo, como yo le llamo. Tiene que haber un razonamiento de los hechos y de los elementos de convicción mediante los cuales se prueba. Ahora bien, ¿qué papel tiene el agraviado en el proceso de colaboración eficaz? Se preguntarán, ¿no? ¿Qué papel tendría el agraviado? En realidad, él no participa en la fase de corroboración, ¿no? A quienes más les interesa que se corrobore la información es al fiscal y es al investigado, y es al aspirante a colaborador eficaz. Pero el agraviado sí participa cuando ya se ha cerrado el acuerdo de colaboración eficaz y se tiene que establecer el ámbito de la reparación civil. Muchas veces ha sucedido que la Procuraduría establece montos que en realidad desaniman en gran parte de llegar a acuerdos de colaboración eficaz, sobre todo si se trata de empresas. Y ahora les explicaré por qué. Muchas veces la Procuraduría nos dice, ¿no?, inclusive en los procesos comunes, que ellos tienen una tabla para determinar la cuantificación del daño, ¿no? El daño al Estado, el daño moral al Estado incluso. Pero en realidad esa tabla no es tan objetiva como nosotros pensamos, ¿ya? Y muchas veces sucede que
a pesar de tratarse de un colaborador eficaz, la Procuraduría busca que asuma gran parte de la reparación civil del hecho cometido. O, en su defecto, que asuma también la parte que le corresponde, por así decirlo, de una condena como tal. Entonces, eso muchas veces desanima al colaborador eficaz. ¿Eso impide necesariamente que se llegue a un acuerdo? No, porque la norma no habilita que por una falta de acuerdo en cuanto a la reparación civil se anule propiamente la colaboración. Eso no lo regula el código, pero sí afecta porque el aspirante a colaborador eficaz también hace un análisis económico de la delación, ¿no? ¿Cuánto le va a costar la delación premiada? ¿No? Entonces, ese es un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Los montos tienen que ser muy razonables y tienen que establecerse tomando en cuenta también el aporte, la utilidad de la información que se le otorga. Y en eso el papel de la Fiscalía es muy importante. En un caso, el fiscal incluso tuvo la oportunidad de salir y conversar con el propio procurador para hacerle entender que el monto que pedía era astronómico, tomando en cuenta la colaboración que estaba prestando al proceso en específico y todo lo que estaba consiguiendo con ello, ¿ya? Otro de los aspectos importantes que se tienen que tener a considerar es la utilidad de la declaración de un aspirante o un postulante a colaborador eficaz. Si nosotros hemos hablado que una declaración de un colaborador puede ser utilizada en un juicio, las declaraciones de los aspirantes o postulantes a colaboradores eficaces pueden ser utilizadas para sustentar medidas cautelares reales o personales. Sí, sí se puede utilizar. ¿Y por qué? Porque así lo establece el artículo 481A, ¿no?, del Código Procesal Penal. Los elementos de convicción recabados en la diligencia de corroboración podrán ser empleados para requerir medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas. Eso es lo que nos dice el Código. Y ya la Corte Suprema y también el acuerdo de las salas penales de las salas penales nacionales y los juzgados penales nacionales también han establecido jurisprudencia al respecto, que sí se puede utilizar. Y ahí va mi crítica. ¿Cómo podemos utilizar la declaración de un aspirante que no ha sido corroborado? Porque la declaración de un aspirante es aquella que todavía no ha pasado por la fase de corroboración y que falta una homologación judicial de que cumple todos los requisitos, ¿correcto? Pero aún así se viene utilizando para sustentar prisiones preventivas, embargos, entre otros. Mi perspectiva es, si es que nosotros queremos que la información que se logre obtener sea realmente útil, no se podría utilizar si es que no se ha corroborado previamente, si es que no ha pasado la fase por lo menos de corroboración de la información. Por eso quizás es que en el planteamiento de la Corte Suprema, perdón, de las salas penales nacionales, se requiere no solamente que se ofrezca la declaración del aspirante, sino también los elementos que lo corroboran, ¿no? Y que adicionalmente esta declaración pasa por otro filtro de corroboración que ya es en el proceso penal común, ¿no? En el proceso penal conexo, donde se traslada la información. Porque esta declaración de un aspirante va a ser trasladada, ¿no? Entonces, viéndolo así, yo me mantengo en la posición en el que se tiene que corroborar por lo menos un mínimo, en un grado mínimo, de esta información aportada por el colaborador, por el aspirante a colaborador eficaz, y recién ahí pueda ser utilizada en otros procesos. Este acuerdo plenario que les hacía referencia es el 2/2017 de las salas penales nacionales y juzgados, ¿no?, del 5 de diciembre de 2017. Ahora bien, y ya para ir terminando, porque quiero escuchar también algunas de sus opiniones o algunas consultas que ustedes tengan. ¿Es posible contrainterrogar a un postulante a colaborador eficaz en la investigación preparatoria? ¿Podemos contrainterrogarlo en esa fase? Veamos. Nosotros decimos que la declaración de un aspirante o colaborador eficaz no es igual a la declaración de un testigo.
es cierto, porque desde la doctrina, la declaración de un aspirante o colaborador eficaz se entiende como una declaración sospechosa. ¿Por qué? Porque en realidad no es como un testigo que es un tercero imparcial y que ha visto objetivamente los hechos, sino que aquí se trata de una persona que también ha participado en las actividades criminales, ¿no? Entonces nosotros debemos entenderlo como el derecho, tenemos que interpretarlo a partir del derecho a contrainterrogar a los testigos versus el derecho a preservar la integridad y la vida de este colaborador eficaz. Y para eso tenemos que basarnos en una interpretación del artículo 7, inciso 3 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Muy pocas veces utilizado, ¿eh? Este artículo muy pocas veces se utiliza, pero dice algo interesante, que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos debe ser interpretado restrictivamente. Contrario sensu, la ley que confiera derechos o establezca ejercicio de las libertades de las personas, de los sujetos procesales, tiene que ser interpretada ampliamente. El artículo 84, inciso 2 del Código Procesal Penal nos dice que todo investigado tiene derecho a interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos. Se puede interrogar. Tenemos una norma que lo habilita. Por eso es que la casación 292-2019 nos dice que sí se puede contrainterrogar a un testigo en la fase de etapa de investigación preparatoria. Pero en el caso de los colaboradores eficaces también es posible, si es que ampliamos o interpretamos de una manera más general este artículo o este derecho a contrainterrogar a los testigos. Y para eso quisiera ya, para finalizar, darles una resolución, ¿no? Que es la número 4 de fecha 3 de marzo, emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el expediente 29 de 2017, donde hace una interpretación muy interesante, ¿no? Nos dice que si bien por un lado lo que se busca es proteger la identidad del colaborador, lo cierto es que también la defensa tiene derecho a contrainterrogar y lo podrá hacer formulando las preguntas por escrito, y eso se le va a trasladar al colaborador eficaz. No se le podrá conocer la identidad quizás en este momento, porque se puede develar su identidad recién en la etapa de juicio oral. Eso sí es cierto. Inclusive si tiene una medida de protección de reserva de la identidad, se puede levantar recién en juicio oral. Es una facultad. E inclusive en la etapa intermedia también se puede hacer. Pero la mayoría de los jueces lo que hacen es develar la identidad recién para entrado del juicio oral, porque ahí se entiende que el ejercicio del derecho de defensa es pleno, ¿no? Y por lo tanto, el derecho en contrainterrogar a los testigos también debe ser pleno. Y lo que dice esta resolución es, lo debe presentar por escrito y ya será el fiscal provincial quien determine, caso por caso, si es conveniente o no las preguntas, si son pertinentes, útiles y conducentes. ¿Eso deja a todo el arbitrio de la decisión al fiscal? Sí, es cierto, pero se avanza en el resguardo de los derechos, por lo menos de contrainterrogar a un colaborador eficaz, que como ya hemos señalado, no es un testigo. ¿Ya? Dicho esto, doctores, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, con todo gusto estoy aquí para poder conversarlo. Muchas gracias por su atención. A ver, sí. Tenemos una participante que desea hacer una pregunta, que es la señorita Stephanie González. Por favor, para que pueda realizar su pregunta. Sí, muy buenas noches con todos. En principio, agradecer al Colegio de Abogados de Lima por esta oportunidad y también al doctor Alexander por esta ponencia. Doctor, ha mencionado algo muy interesante respecto al hecho de poder hacer preguntas, bueno, de la defensa al imputado. Pero justamente de ahí me surge otra duda. ¿Cómo podríamos elaborar preguntas a una persona que todavía no sabemos quién es? No es cierto, o sea, porque entiendo de que los hechos son ciertamente
bueno, específicos y justamente también la participación de los actores es específica también. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Eh, Gracias, Stephanie González, por la pregunta. En realidad, sí, es cierto, ¿no? ¿Existe una desventaja, una restricción al derecho de defensa en ese sentido? Sí, la existe. Pero lo que sucede es que también a nivel convencional, esto se ha discutido muchas veces. También la Corte Interamericana en diversos fallos ya ha reconocido el derecho a contrainterrogar a los testigos protegidos incluso, y por ende se entiende también a los colaboradores eficaces. Y lo que dice es, tú tienes que garantizar como Estado, y esto le habla al Estado, a los jueces en concreto, tú tienes que garantizar que se ejerza el contradictorio pleno en alguna de las etapas del proceso. No necesariamente te habla que sea en la investigación preparatoria. No necesariamente te habla que sea en las diligencias preliminares. Te dicen algunas etapas. Por eso es que muchas veces se devela la identidad en el juicio oral. Y la pregunta que tú decías, ¿no? Pero entonces, si no conozco la identidad, ¿cómo puedo formular preguntas? Ahí viene el tema, que para que tú puedas formular preguntas, por lo menos tienes que saber qué es lo que ha dicho, ¿no? Este aspirante a colaborador eficaz. Entonces, el fiscal, cuando solicita una medida de prisión preventiva, estimada Stephanie, lo que va a hacer es correr de traslado de la declaración testada, eso sí, no completa, solamente de algunos aspectos de la declaración que le sean útiles a él, ¿no? Entonces, eso te lo va a correr traslado a ti. Entonces, tú, advirtiendo ello, vas a poder, a partir de eso, hacer preguntas. Quizás no dirigidas a su expertise, a su conocimiento, a su personalidad, a su identidad. Quizás eso no, pero sí a los hechos. Sí a los hechos que él dice que son ciertos. ¿Y cómo podría corroborarlos o cómo podría probarlos, ¿no? Yo creo que en ese escenario sí podría ser útil un contrainterrogatorio, porque mejor es preguntar a no hacer nada. Mejor es ser una defensa proactiva, incluso en ese escenario de desventaja, a que quedarnos con las dudas o con las preguntas sin hacer, ¿no? Esa es mi posición. Gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor Robles. Ahora tenemos otro participante, por favor, el señor Rory, si pudiera indicar su pregunta. El participante con nombre Rory, para que pueda realizar su pregunta, si puede prender su micrófono. Sí, buenas noches con todos. Disculpa que tenía un problema aquí de conexión. Bueno, primero agradeciendo a nuestro colegio por este tipo de cursos y de capacitaciones. Estimado doctor, lo que le quería consultar a usted, nos ha hecho referencia a una resolución que ha emitido hace poco el Juzgado de Investigación Preparatoria, donde nos da la posibilidad de que podamos hacer preguntas por escrito y estas sean llevadas a la Fiscalía. Pero queda todo en manos de la Fiscalía si estas son conducentes, útiles y todo. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo hago mis preguntas por escrito y la Fiscalía me las rechaza? ¿Cabe la posibilidad de una apelación? Y si esta apelación, ¿a dónde la dirijo? ¿Al mismo juzgado de investigación preparatoria o al fiscal superior? Esa es una pregunta. Y la otra, si me permite, por favor, es ¿qué tiempo, por ejemplo, tenía un caso en donde ya habían dictaminado una detención preliminar a varios investigados y faltando 2 horas para que se venza el plazo de la detención preliminar, uno de los investigados se acoge a la colaboración eficaz. Quería saber si hay un plazo establecido, porque imagínense, ¿no? Ya había declarado su inocencia, había se opuesto a la investigación fiscal y faltando 2 horas, entonces, ¿qué calidad de información puedo yo, fiscal, analizar para poder darle como postulante a colaborador eficaz?
si hay un plazo determinado o simplemente se puede tomar eso también como usted mismo lo ha manifestado, que a veces los colaboradores eficaces por rehuir a una prisión preventiva mienten o dan falsa información. Esa era la pregunta y gracias por las respuestas. Ya. Muchas gracias, Rory, por tu intervención. Miren, respecto al tema de las preguntas por escrito, claro, hay la posibilidad de que el fiscal nos deniegue alguna de las preguntas por impertinentes, por inútiles, pero tienen que estar fundamentado por qué también, ¿no? La impertinencia y la inutilidad. Porque si nosotros tenemos, ojo con esto, esta es mi interpretación y ustedes me dirán si están en acuerdo o desacuerdo. Si nosotros tenemos una resolución judicial que nos dicen tú puedes ejercer el derecho al contrainterrogatorio, artículo 7, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. La interpretación de los derechos siempre es in extenso cuando es el reconocimiento del ejercicio de las libertades o derechos de los investigados. Por lo tanto, si hay una resolución que te dice que ejerzas tu derecho a la contrainterrogación, el fiscal no te puede recortar aquellas preguntas que tú consideras indispensables o, digámoslo así, necesarias para el ejercicio del derecho de defensa. Si es que existe alguna obstrucción por parte de la fiscalía en esas preguntas, tú puedes recurrir también vía tutela para que te las puedan admitir incluso, dependiendo del grado de afectación del derecho de defensa que tú consideres, porque normativamente no existe ninguna posibilidad que uno pueda, por lo menos en sede de investigación preliminar, discutir solamente las preguntas. ¿Ya? No existe. Tú no puedes discutir eso frente a la fiscalía, salvo el tema del debate y dejar constancia en el acta. Pero eso te sirve a ti después para solicitarlo al juez, ¿no? Eso es lo que pasa como cualquier testigo, ¿no? No te permite el fiscal hacer preguntas, tú dejas tu constancia en acta, sacas la copia, te vas al juez de investigación preparatoria para que te permita o le obligue al fiscal para que puedas tú formular tus preguntas si es que existe una afectación. Porque puede ser que el fiscal también muy claramente pueda decirte que estas preguntas son impertinentes e inútiles o van directamente a afectar el derecho a resguardar la identidad también de esta persona, que puede suceder, ¿no? Si tú vas a descubrir la identidad de este colaborador, obviamente también se desnaturaliza la finalidad. Y respecto a tu otro tema, no existe en realidad, señor Rory, no existe ningún plazo, ¿no? O sea, la colaboración eficaz siempre, la más indispensable es la que se realiza en diligencias preliminares. Si tú me estabas hablando de detención preliminar, estamos en diligencias preliminares aún, no está formalizado el caso. Entonces sí es posible acogerse a la colaboración eficaz. Pero como tú mismo dices, ¿no? El fiscal tendría que evaluar si esta colaboración, si esta delación que realiza el investigado no es por evitar simplemente la prisión, la posible detención, o de verdad está ofreciendo información útil, porque como yo dije, ¿no? Hay condiciones de un colaborador, hay condiciones necesarias, voluntariedad, que cumpla un papel en la organización criminal, ¿no? Pero no existe lamentablemente una restricción en cuanto al tema del plazo, ¿no? Lo puede hacer incluso un día antes de la prisión preventiva, y esa es una de las críticas, que la prisión preventiva se utiliza como instrumento para fomentar este tipo de delaciones, de colaboraciones eficaces. Y ya el doctor Elder Miranda ha desarrollado todo un libro sobre las medidas de coerción personal, y ahí precisamente también desarrolla cómo se instrumentalizan este tipo de medidas. Gracias. Gracias, doctor Robles. Doctor Robles, si pudiera responder nada más, dos preguntitas más. Una que tenemos en el chat de la señorita, perdón, de la doctora Dergi Quiche, que señala en relación a cómo utilizar a un colaborador que también ha sido nombrado como testigo para juicio para que no sea identificado. Eso en primer lugar, si pudiera responder, por favor. Ya. Estamos aquí hablando entonces, conforme me has planteado la pregunta, tenemos un colaborador eficaz que a la vez es testigo en otro proceso, ¿no? Por lo que le entendí, ¿no? Si esa es la pregunta. Mira, en realidad, claro, es en el mismo proceso. Ah, ok. Mira, lo que pasa es que ahí hay una coordinación con el fiscal, ¿ya? Y te comento muy claramente cómo pueden pasar las cosas. Y esto solamente se aprende de la práctica, ¿no? Quienes lo hemos llevado recién entendemos esto.
puede suceder de que tú tengas programada una declaración de un investigado, ¿no? Para el 30 de marzo, pero ya estás en trámites de colaboración eficaz, ya estás hablando, ¿no? Ya estás con el fiscal ahí. Entonces, tú dices, ¿no? Doctor, le dices al fiscal, ¿es necesario que yo vaya a declarar este 30 de marzo, a brindar mi declaración, o no? Entonces el fiscal te dice, ¿sabes qué? Lo mejor es que como ya estamos llegando a esto, tú no vayas simplemente, y yo después ya en su momento voy a pedir una reprogramación, pero cuando ya todo el acuerdo esté finiquitado. Y eso puede suceder en el caso de que sea el investigado, en la declaración del investigado. Ahora, puede ser que él sea un testigo, que se haya programado su declaración. De igual manera, todo queda en la coordinación que tú tengas con la fiscalía. Y tú no quieres saber su identidad, simplemente no se va a declarar, ¿no? Esa es mi recomendación. Si se tiene un cliente que es testimonial, que se ha programado su declaración testimonial, no, simplemente no se va a concurrir y se le advierte al fiscal que existe pues el peligro de que se sepa su identidad y el fiscal lo va a muy bien entender, ¿no? En ese aspecto. ¿Ya? Esa sería mi respuesta, gracias. Gracias, doctor. Tenemos a una última persona que desea realizar su pregunta, que es el doctor Elder Miranda Burto. Estimado doctor Robles, extraordinaria ponencia sobre colaboración eficaz. Has escrito bastante sobre este tema. Los que estamos, o lo que hemos participado en colaboración eficaz, sabemos que en la práctica sucede cosas maravillosas, ¿no? Por parte del Ministerio Público, ¿no? Este es su caballito de batalla, este es la colaboración eficaz fue un papel muy importante. Si bien es cierto, hay un avance significativo que ahora se puede realizar preguntas al colaborador eficaz escrito, pero no surte mucho sus efectos. ¿Cuál es su punto de vista, estimado doctor? ¿Usted cree que en algún momento se vaya a permitir que al colaborador eficaz se le pueda hacer un contrainterrogatorio? Porque si se permite esto, estoy casi convencido que la colaboración no va a funcionar. Porque usted sabe que la colaboración lo hacen en secreto, entre el fiscal, la defensa técnica, el investigado, el imputado, acuerdan sobre qué puntos van a declarar, ¿no? Entonces, si ya viene el contrainterrogatorio, como que la prueba madre que tiene el Ministerio Público, sobre todo el crimen organizado, no va a funcionar. Ahora, si hacemos un contrainterrogatorio, considero que se puede caer su teoría del caso. ¿Cuál es su punto de vista, estimado doctor? Muchas gracias, estimado amigo doctor L. Miranda. Mire, en realidad el tema es muy complejo, ¿ya? Debe ser analizado caso por caso, como siempre, pero yo coincido con usted. En realidad, si se le permite una interrogación plena al colaborador eficaz, y digo plena en el sentido de que se conoce la identidad y se puede interrogar absolutamente de todo, ya desde la etapa sumarial, desde la investigación preparatoria, eso finalmente va a significar que todos los investigados sepan quién es, que adicionalmente a ellos se puedan ejercer algún tipo de presión, si estamos hablando de aspirantes a colaboradores eficaces, o sea, sin que no lleguen a un acuerdo, porque recordemos que todo es negociación, todo es acuerdo ahí en la colaboración eficaz. Puede haber desistimientos incluso, entonces mucho cuidado con eso. Pero si se llega a una colaboración eficaz con un acuerdo finiquitado, un proceso judicial con un acuerdo homologado, con obligaciones por parte del propio colaborador eficaz, ahí yo creo que sí es posible un interrogatorio pleno, un contrainterrogatorio pleno, cuando ya se tiene la colaboración eficaz finalizada, ¿no? Pero si no se tiene, no se puede hacer, simplemente porque no va a resultar. El propio aspirante a colaborador eficaz va a tener sus reparos en mostrar su identidad. Y generalmente se le da las medidas de protección, doctor. Entonces, yo considero que si es que se llega a una sentencia de colaboración, en buena hora, ahí sí. Pero si es que no se podría hacer. Y lo lamentable de la práctica es que, como decía, ¿no? No existen plazos y ante la inexistencia de plazos, puede demorar bastante tiempo, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias. Sofía, para dar por concluido Sí. ya, por el tiempo del doctor. Oh, sí, claro, doctor. Bueno,
Muchas gracias ante todo, doctor Robles. Le agradecemos desde ya a través del Colegio de Abogados de Lima, desde la Dirección de Extensión Social y Participación. Esperamos contar en otra oportunidad con usted. Y para concluir, quiero presentar ahora al doctor Elder Miranda Burto. Él es socio fundador del estudio Miranda Burto Abogados, con quien hemos podido realizar este convenio con la Dirección de Extensión Social y Participación. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, expositor y ponente en diversos congresos, seminarios, cursos, conferencias nacionales e internacionales, autor de diversos artículos publicados en revistas jurídicas como Actualidad Penal, Gaceta Jurídica, Gaceta Constitucional, profesor también de diversas universidades, como son la Universidad Nacional Federico de Villarreal, entre otras. Adelante, doctor Miranda, por favor, para sus palabras. Muchas gracias. Cuando el estudio Miranda y Burto, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a través de la Dirección de Participación Social, a través de la doctora X Bortano y Sofía Rubio, hicimos este convenio, tuvimos una sola finalidad, de poder capacitar. Y cuando convoqué a distinguidos ponentes, el doctor Alexander Robles me dijo, doctor, ahí estoy presente porque quiero colaborar efectivamente con este curso de capacitación. Yo me siento muy contento porque en el Colegio de Abogados tenemos a grandes ponentes y tienen un espíritu de servicio para poder capacitar, sobre todo en estas conferencias sobre temas muy importantes, ¿no? La semana pasada el doctor Neira hablaba sobre el abogado litigante, la perspectiva. Hoy en día la corrupción eficaz, definitivamente. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes, pero por el tiempo del doctor también ya no puede contestar, pero vamos a tratar de ir contestando en cada sesión definitivamente sobre las preguntas que tienen los agremiados del Colegio de Abogados de Lima. Solamente me queda agradecer a este Colegio de Abogados de Lima, ¿no? por haber hecho este convenio, y especialmente al doctor, ¿no? Alexander Robles Sevilla, extraordinario ponente, que efectivamente nos ha traído hoy en día el tema de la corrupción eficaz. Estimado Alex, un fuerte abrazo y muchas gracias, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias, estimada doctora Sofía. Gracias, doctor Miranda. Estimados participantes, ha concluido por hoy la clase del doctor Alexander Robles. Los esperamos el jueves 16 de marzo a las 6 de la tarde para continuar con nuestro curso de capacitación. El ponente será el doctor Jorge Pérez López y el tema va a ser tutela de derechos. Hasta el próximo jueves. Buenas noches con todos ustedes. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego, Buenas estimado noches. doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense, cuídense.